Cultura financiera. Mercados. Índices. Presupuesto. Administración y economía. Estrategias y principios que desarrollan cultura y libertad financiera. Cultura financiera. Bienvenidos nuevamente a su programa Cultura Financiera con la Escuela de la Riqueza, en esta ocasión en que vamos a hablar de un tema bastante conmovedor, por lo que generalmente cuando el empresario cae en estados de crisis, digo conmovedor, pareciera que le llegara el fin, pareciera que es la noche oscura. Crisis es noche oscura. Por eso es tan conmovedor este tema. Porque nosotros no pensamos, no por la cultura en que nos hemos formado, por el sistema educativo que nos ha formado, que bien lo explicamos, no nos ha formado para la crisis Heiber, decimos, definitivamente no hay nada que hacer. Y entonces abandonamos, apagamos o simplemente huimos. Con la bienvenida pues perfecta, Iván. para... Claro que sí, un saludo a todos los televidentes. Con la disculpa perfecta abandonás, porque aparentemente no tenés culpa ahí. Iván, cuando un país entra en crisis, cuando una economía entra en déficit, en crisis, yo he observado en las crisis que me ha tocado vivir en Colombia, dígase en el 94, en el 98, la crisis de la construcción, porque a Colombia no llegó la crisis grande, en Estados Unidos no llegó aquí propiamente, que las empresas que logran sobrevivir se vuelven muchísimo más fuertes. O sea, sí, obviamente el colapso hace que se estanquen y mueran muchísimas, pero ya uno cuenta que los negocios que nacen de una crisis son mucho más fuertes. Lo que pasa es que va a morir, va a perecer el que no estaba preparado. Por eso es tan trascendental la preparación. Yo amo profundamente la preparación. Siempre digo, y en la Escuela de la Riqueza me has oído, Heiber, cuando digo, obsesiónese con la preparación, no con el éxito, no con lo que está ganando, no con lo que está perdiendo. Obsesiónese con la preparación. ¿Por qué? Porque la prueba de fuego del empresario es la crisis. Ahí es donde realmente se conoce de qué está hecho un empresario. Absolutamente. Administrar capitales, digamos que de una u otra forma es fácil. Para eso la universidad es perfecta. Sí. Te enseña a manejar dinero. Y manejar dinero, créanme, no tiene mayor mérito cuando siempre está entrando. El problema es administrar empresas cuando esté falta. Cuando ya la creatividad se tiene que convertir en su mayor activo, porque el dinero escasea. ¿Cómo voy a hacer para convertir esa creatividad en dinero? Y ahí es donde cambia completamente el paradigma. ¿Por qué es que sostengo que la prueba de fuego del empresario es la crisis? Porque en esos momentos en que emocionalmente podemos estar en la situación más difícil, necesitamos mayor serenidad, mayor paz mental, mayor dimensión espiritual para poder tener una mente altamente creativa. Porque solo se sale de la crisis a través de lo nuevo, a través de la innovación, de la creatividad. Y si la mente, si el espíritu está angustiado, si está decaído, si está absolutamente racional débil, y analítico, se va a una condición mental de mente racional. Y en la mente racional es donde se generan las limitaciones. Y en la mente racional no existe la creatividad. En la mente racional no existe la creatividad. Es decir, generalmente cuando decimos que
la prueba de fuego del empresario es la crisis, es porque no se puede dejar llevar de la mente racional, porque en la mente racional se genera el desastre. En la mente racional no hay nada nuevo. En la mente racional está el análisis. ¿Qué es? Simplemente mirar cifras, estadísticas y noticias que por lo general le van a dar más fuerza a lo que yo estoy razonando. A la renuncia. A la renuncia. Entonces yo voy a tener argumentos para decir que me voy. Porque es que cuando yo estoy en ese estado de mente racional, que no hay nada nuevo, recurro a lo que sé, y lo que sé es la condición que estoy viviendo, entonces me lleno de más razones para renunciar. Más de lo mismo. Para cerrar, para tirar la toalla, como decimos, porque va a haber más de lo mismo. La prueba de fuego del empresario es la crisis, porque tienes que salirte de la mente racional. Que el empresario sea muy consciente de eso. Cuando usted esté en esas situaciones crueles y difíciles, créame, usted está en pura mente racional. Y no es que no haya más posibilidades, tienes que apagar la mente racional e irte al otro nivel, que es el de la mente creativa. Y la mente creativa solo se da si hay paz mental, si hay serenidad. Y eso solo se logra si previamente me he preparado. Entonces, Iván, si en este momento una decisión que usted vaya a tomar en la empresa no la ha tomado por dinero, créame, está en la mente racional. Quizás ese dinero que usted cree que no tiene, sí lo tiene. Lo que pasa es que desde lo racional no lo ven. Ni su contador ni su financiero lo ven. Por lo tanto, no lo ven, nunca lo han vivido, usted nunca lo va a creer y así va a ser imposible que usted dé el paso. Tiene que dar el salto al vacío y eso lo veremos en el siguiente bloque. Ya regresamos. Cultura financiera. Cultura financiera. En la Escuela de la Riqueza nos encanta decir que en tiempos de crisis, los que aprendan heredarán el futuro. Porque en la vida, como lo decimos en la Escuela de la Riqueza, no se trata de ganar ni de perder, se trata de aprender. Así es, Iván. Desafortunadamente el concepto de ganar y perder es heredado. En la vida real, no creas que estás ganando porque tienes éxito. No sabes realmente qué puedes estar perdiendo. Y no creas que estás perdiendo porque aparentemente estás en crisis o crees que fracasaste. No sabes realmente qué estás ganando. Es darle la vuelta completamente a esto. Albert Einstein tiene una frase célebre sobre la crisis que dice: sin crisis no hay méritos. Es en la crisis donde aflora lo mejor de cada uno, porque sin crisis todo viento es caricia. A mí me impresiona decir que sin crisis no hay méritos, porque parece ser, por la cultura que tenemos, que los méritos siempre los hay en la bonanza, en la prosperidad y en la riqueza, en el bienestar económico, cuando todo está bien. Jaiber, ¿cuántas personas ven los méritos en el otro en momentos de crisis? ¿Cuándo, los invito a reflexionar a todos ustedes, cuándo en su matrimonio usted ha visto en su pareja los méritos cuando están en la crisis? ¿Cuándo en la empresa vemos los méritos de la gente cuando estamos en crisis? ¿Cuándo vemos los méritos de los socios en la empresa cuando estamos en crisis? ¿Cuándo a nosotros mismos nos vemos los méritos cuando estamos en crisis? Fíjese que cuando estamos en crisis lo que hacemos es castigarnos, atacarnos o atacar a otro, vilipendiar. Reactividad total. Reactividad total. Es decir, crisis es reactividad. Por eso es tan esencial esta frase de Albert Einstein: sin crisis no hay méritos, por Dios. Porque ahí es donde aflora realmente de qué estamos hechos. Por eso él dice: es en la crisis donde aflora lo mejor de cada uno. O sea, un matrimonio, cuando los dos tienen empleo o tienen una empresa que da dinero, tienen entradas fijas, tienen propiedad raíz, viajan por todo el mundo, tienen una familia perfecta, hijos perfectos, todo perfecto, no hay méritos, Iván. No, es que a mí me encanta decir
téngale miedo a la crisis que se está cocinando, formando en tiempos de éxito. En tiempos de éxito, porque se puede tener un matrimonio así, pero empiece a prepararse mental, emocional y espiritualmente para cualquier eventualidad. Es decir, una crisis económica, una enfermedad terminal de alguno de los dos, un hijo con alguna enfermedad grave, congénita. Es decir, el abanico de posibilidades es muy alto y solo ahí se va a saber realmente quién es usted y quién es la persona que tiene a su lado. Jaiber, ¿cuántas veces decimos nosotros, frente a una enfermedad terminal que lo mencionabas, cuántas veces decimos, ¿te acuerdas de Jaime Ortiz? Sí, por supuesto, claro. A él le dio cáncer. ¿Me dices tú? Sí, claro, pero ¿sabías que se murió? No, sí. ¿Pero en cuánto tiempo se lo llevó ese cáncer? ¿En 2 meses? Y vos me decís, sí, se lo llevó en 2 meses. Jaiber, te estoy contando una conversación que tuve hace poco con alguien sobre una persona que conocemos que le descubrieron, le diagnosticaron un cáncer. Y en 2 meses. Y en 2 meses murió. Pero yo me quedé pensando, una enfermedad no empieza cuando la diagnostican. Y menos un cáncer. Y menos un cáncer. Un cáncer lleva años. Años. Lo que pasa es que no lo vemos porque supuestamente estamos aliviados, estamos llenos de salud, estamos bien. Es que ese es el caso. No nos cuidamos cuando todo está marchando a las 1000 maravillas. Cuando yo nunca me enfermo, es que no me da ni una gripa. Eso creemos. Hay que estar preparados, porque entonces miren que en un cuerpo tan fuerte también hay que tener en cuenta que hay muchas alarmas que no estás viendo. Muchas veces por el ego de decir, a mí nunca me pasa nada y el dolor lo apacigua. Y resulta que en ese dolor estaba la alarma que te iba a llevar a una enfermedad crónica. Por eso cuando llega con toda. Un cáncer no se lo lleva uno en 2 meses. Totalmente falso, eso nunca pasa. En una empresa, una crisis, un problema, no se convierte en una crisis y te quiebra la empresa en una semana. Eso es imposible. Jamás. Ni en un año. Jamás. Esos son años de negligencia, de postergación y de descuidos del dinero, de desperdicios del tiempo que han llevado a que todos los días se esté comiendo realmente lo que está pasando. Es que en tiempos de éxito nos deberíamos preguntar. Yo creo que hay preguntas muy sanas. Vamos a ver si me ayudas con algunas. Yo tengo algunas. Hay preguntas muy sanas que nos debemos hacer en tiempos de crisis, en tiempos de éxito. Preguntas muy sanas como, a más prosperidad, ¿qué estamos descuidando? A más prosperidad, ¿a qué no le estamos poniendo atención? A más prosperidad, ¿qué no estamos atendiendo? ¿Qué es lo que no estoy viendo? ¿Qué es lo que no estoy viendo? ¿Qué es lo que el dinero y el éxito no me está dejando ver? ¿Dónde tengo que centrar mi atención en este momento? Porque la atención quizás está centrada solo en el dinero. Muy bien, amigos, aquí terminamos este bloque. Ya regresamos con el último bloque. Cultura financiera. Cultura financiera. Estamos en Cultura Financiera y en este último bloque vamos a tratar a otro gran personaje, Bertolt Brecht. Bertolt Brecht decía, la crisis se produce cuando lo viejo no acaba de morir y cuando lo nuevo no acaba de nacer. Es una frase muy filosófica, Jaiber, que merece nuestra atención por todo lo que hemos dicho en los anteriores programas. Pues, Iván, se me viene a la cabeza mientras la escucho y mientras la analizo muchos temas empresariales que cobran vigencia al escuchar esta frase, al leer esta frase. Por ejemplo, un innovador es la clave de la crisis de muchas empresas que no innovaron. Se me viene Steve Jobs a la cabeza. Por ejemplo, cuando Steve Jobs crea el iPod, puso en crisis a Sony con el Walkman. Claro.
¿cierto? Claro. Siempre hemos criticado a Sony porque era el llamado a crear el iPod, Claro. toda vez que había creado el Walkman, o sea, un aparato donde usted podía reproducir música mientras caminaba sin ningún problema con pilas y con un cassette. Entonces no cualquiera pensaría, no, Sony es el que tiene que crear el iPad. Como Nokia debería haber sido, o debió haber sido, quien creara El smartphone. el iPod. El iPhone. El iPhone, Los perdón, smartphones. el iPhone. Los smartphones Los en general. smartphone. Pues Nokia era el pionero de la telefonía celular, pues era llamado a eso. Y Steve Jobs llega y a ambas compañías les pasó esto. No acababa de morir lo viejo cuando llega lo nuevo. Eso es una crisis. Cuando una compañía se resiste a morir con algo viejo y le llega lo nuevo. Entonces puso en crisis tanto a Sony con el Walkman como a Nokia con sus teléfonos, Sí. porque llegaron dos cosas totalmente nuevas. Y entra en crisis el mundo por eso. Es que ese es el papel de la innovación, volver obsoleta la competencia. Y yo creo que ese es un llamado que nos debe poner a pensar bastante. El innovador lo que hace es volver obsoleta la competencia. La pregunta es, ¿al próximo que van a volver obsoleto es a usted? Y si lo vuelven obsoleto, ¿qué va a hacer? Porque con seguridad usted va a ser el Sony o va a ser el Nokia del futuro, guardando las escalas. Pero es que lo triste, Jaiber, es la manera como nos vuelven obsoletos. Porque es que, como estamos siendo víctimas del éxito, porque es que generalmente la gente o las empresas o los países no son protagonistas del éxito, sino víctimas del éxito. Entonces estaba pensando en el caso de ese monstruo mundial que fuera líder del mercado en su momento en la navegación por Internet, Altavista. Altavista lo volvió obsoleto El éxito. el éxito. Era el buscador de moda en los 90. Altavista era el gran buscador. Cuando nace Google, los fundadores Sergey Brin y Larry Page, que eran apenas unos ingenieros incipientes, sin capital de ninguna clase, ellos quisieron venderle esa innovación Altavista. a Altavista. O sea, buscaron inclusive el gigante para que se fusionaran. Y se la iban a vender por $50,000. Y producto de la soberbia intelectual que genera el éxito, Altavista no lo vio. Los ingenieros dijeron que no valía la pena y terminaron completamente obsoletos frente a ese insignificante llamado Google. Y ya yo sé que muchas personas que nos están viendo no tienen idea qué es Altavista. No, yo Ya creo, se olvidó, ya todo el mundo piensa en Google, hay jóvenes que nos están viendo que no saben qué es Altavista. que no tienen idea qué es Altavista. El conocimiento, la experiencia y el éxito nos vuelve demasiado egocéntricos, nos hace tener una falsa sensación de seguridad y de que siempre vamos a estar ahí en la punta. Creemos que el éxito es permanente, aunque suene de cajón también la frase, el éxito permanente. Estaba pensando en otro gran personaje histórico que tal vez a veces pienso que por eso llegó donde llegó, porque toda su vida la vivió en crisis, pero él nunca creyó en ella y nunca la vio como un limitante, porque es que la crisis no es un limitante. Steve Jobs. Steve Jobs fue... Toda su vida fue una crisis. Sí, desde su propio nacimiento, que fue rechazado en adopción. Puesto en adopción. Más adelante se ve en la crisis frente a su educación y posteriormente en la crisis frente al cáncer. Lo echan de su propia empresa. Lo echan de su propia empresa. Toda su vida fue de crisis. Y va uno a ver y es el gran líder, inspirador de esta generación. Sí. Aunque haya muchas cosas que no nos gustan de su estilo de liderazgo, no se puede negar Sigue siendo Steve Jobs. esa mente brillante que con su innovación volvió obsoletos a
tantos soberbios mundiales de la economía y de la tecnología. Muy bien, entonces la mente innovadora es la que hace que nos anticipemos a las crisis para que nunca nos vaya a pasar lo de Nokia o lo de Sony. Muy bien, amigos, aquí hemos terminado este bloque sobre los empresarios frente a la crisis. No olviden visitarnos en www.escuelariqueza.com o en livedesigntv.com. Hasta pronto.